para hablar de este fenómeno, de lo que se dijo de las encuestas y del nivel de asertividad que tuvieron en estas elecciones. Están con nosotros esta mañana en el estudio y nos da mucho gusto recibir a Heidi Osuna, directora general de ENCOL, encuestadora. Bienvenida, Heidi. Gracias, qué gusto tenerte aquí. Y por supuesto también a un amigo de casa, Francisco Abundis, director general de Parametría. Paco. Salvador. Un honor, un gusto tenerlos a los dos. Gracias. Pues ahí está la primera pregunta. ¿Por qué les tiraron tanto las encuestas y qué pasó? ¿Quién quería denostar esto y con qué objetivo? Eso pasa en todas las elecciones. Los que van perdiendo critican las encuestas, los que van ganando las presumen. Y bueno, nosotros no predecimos elecciones, ¿no? Damos estimaciones para el día que publicamos la encuesta y eso pasó, pero fue una constante. Desde el inicio de la campaña teníamos a un puntero claro, todas las encuestadoras, al menos todas las encuestadoras AMAI, puedes coincidir conmigo. Hay otras encuestadoras que también tenían ese puntero, pero tenían muy pegados al segundo y al tercer lugar. Pero el de nosotros fue constante, siempre tuvimos en primer lugar, jamás varió. Ni siquiera, yo nunca tuve a mí en segundo lugar, por ejemplo. Yo puedo entender lo de los candidatos que me dices, Heidi, y puedo entender que los partidos hagan esto. Lo que me llamó la atención aquí es que mucha gente los votantes potenciales o de la opinión pública compró este argumento. Y yo escuchaba gente en la calle decir, las encuestas no sirven, o en las redes sociales, ¿no? También sumarse o montarse en este argumento que suelen usar los partidos políticos, Paco. Sí, como dice Heidi, creo que ese es un recurso muy de estrategas, de a veces clase política. Creo que en esta elección tuvimos fenómenos similares, constantes, que nos han pasado en otras elecciones, pero aquí hubo un elemento nuevo, Salvador, que fue, no sé si coincides, Heidi, que fueron otros actores, otras mediciones que no les podemos llamar encuestas, que se empezaron a validar en medios de comunicación y que por ese lado nos preocupó mucho porque pensábamos que eran o fenómenos o discusiones que ya habíamos superado en otras elecciones. Volvió a ser el tema de la muestra, volvió a ser el tema de los indecisos, volvió a ser una cantidad de temas, ¿no? De la tasa de rechazo. Hablaban de un voto oculto. El voto oculto, el voto estratégico. Bueno, cada uno de estos da para un artículo, ¿no? De los grandes mitos, pero el que a mí en lo personal me preocupa más, y no sé si coincida Heidi en esto, es el de la validación de métodos que hace mucho tiempo habían dejado de ser discusión, por ejemplo, ¿no? El hacer mediciones en la calle, ¿no? Hay una, perdón, no la puedo llamar encuestadora, hay un publicista que se dedicó a hacer eso y a publicar cosas. Luego tienes las telefónicas, luego tienes las de robot, luego tienes las de internet, pero la difusión que le dieron a esto me preocupa mucho. Más allá de quien lo hizo, porque en algunas de ellas entendemos perfectamente la intención, quien lo hizo. Porque son medios de comunicación serios y son actores serios. Claro. O sea, te estoy hablando de candidatos, de secretarios de su partido, te estoy hablando de coordinadores de campaña. Cuando tú ves eso, cuando ves ese fenómeno, pues solamente tienen dos explicaciones: ignorancia o dolo. Y eso es a mí lo que más me preocupa, es decir, el uso de esto por actores muy conocidos, por actores que, perdón, igual que nosotros, tienen una reputación. Y tienen una reputación que perder o ganar dependiendo de qué cites. Y entonces a mí me parece, ¿no? Para ser justos en este balance, que ya cuando la gente habla de los medios, digo, no, ¿qué medios? ¿De quién hablas? Hay que ver cuáles. Hay medios, gracias, que nos ayudan a explicar los temas, a difundirlos, que no van sobre la pregunta de le crees o no las encuestas, no son actos de fe. Que entienden lo que dicen, no es un pronóstico, ustedes no son profetas. No, vaya. Como lo acabo de decir, hacemos diagnósticos, no pronósticos. Y que la medición que publicó con la silla rota Heidi, ¿no? Impresionante, ¿no? Me encanta porque se parece mucho a la nuestra. Se parece mucho a la tuya y un nivel de asertividad. ¿Qué fue, 95% de los dos? ¿Cuánto lograste? Sí, bueno, tú sobreestimaste al PRI por 3 puntos, subestimaste a AMLO por 1, subestimaste por 1 y A ver si los podemos ver en pantalla, los de ENCOL. Mira, tengo 52. Estos son los de Polo Polls, Parametría, ¿no? Entonces, los que registramos nosotros, dime si estamos bien. Por ejemplo, tenemos el Independiente igualito en 7. Los dos, sí. Los dos, y quedó en 5 y algo, ¿no? Sí, pero está dentro del margen de error. Claro. De ambos. Luego, el
el PRI en 19, son 3 puntos, luego 22 Anaya, igualito los dos, Sí. y tiene 52 AMLO. Sí. Diferimos nada más O sea, en un punto, AMLO tenemos 53, Ajá. Anaya tenemos 22. Todos están dentro del margen de error. El PRI Se nos salió en un 18. poco. Ahí está, mira. ENCOL comparado con el PREP INE, ¿no? El caso Sí. de ENCOL. Exactamente. Ahí está bien claro, pues, lo que decías, en algunos sobreestimado, subestimado, pero siempre dentro del margen de error. Sí. Así es. Mide un poco, solo por 0.1% se Ajá. nos sale. Así es. Normalmente el PRI siempre está sobreestimado. Ahora, aquí me parece que el debate, vamos a hacer una pausa, pero les quiero dejar esta pregunta en el aire para regresar con Paco Abundis y con Heidi Osuna, ambos encuestadores. ¿Hasta cuándo vamos a tener estos fenómenos? Me pregunto porque mencionabas tú ahí ya por lo menos 2 organizaciones serias, asociaciones de encuestadores. Hoy veía un tuit de Daniel Moreno diciendo, bien por el papel de los encuestadores, pero les hace falta pues acuerparse como gremio y decir, estos son patito, y empezar a exhibirlos a los encuestadores que no están siguiendo una seriedad ética, metodológica, porque bueno, al final les afectan a ustedes como profesión. Yo creo que es más responsabilidad de los medios de comunicación. Bueno, También. y hay algo de nosotros, hay algo que tiene que ver con la MAI y con la Ese es el tema con que les quiero CEDE. preguntar al regreso de la pausa. Tendríamos que ir hacia un tema de certificación, de que encuestadoras sí tienen una metodología seria. Se supone que el INE ahí va a hacer ese papel en la ley. Se supone que el INE Es un poquito más grave que es eso. un poco más grave el peso. Pero vamos a la pausa y volvemos con esta pregunta. ¿Qué pasa pues con las encuestas o con las encuestadoras patito que siguen circulando y que son utilizadas por los políticos para denostar un método acreditado y un método científico que puede tener sus errores, como los ha tenido en algunos casos, pero que está avalado por décadas, no solo en México, sino de uso en todo el mundo? ¿Qué vamos a hacer con las encuestadoras patito, Heidi? Yo siento que la responsabilidad principal es de los medios de comunicación, porque ustedes son los que dan difusión al trabajo que nosotros realizamos. Entonces, si ustedes no tienen ciertos estándares de qué encuestadora voy a poner en este medio, además para difundir su información, pues entonces les puede llegar a todos los ciudadanos. Pero yo como medio, parte ¿cómo del distingo? fake. Porque a mí, por ejemplo, vienen y me ofrecen, pues, Mamás y Caller a todos, ¿no? Y vienen y me los ponen para que los entreviste. Y yo pienso, yo no tengo los elementos para decir, este es serio, este no es serio. Yo conozco a algunos encuestadores serios, a ti, a Paco, a Roy, a los más acreditados. Pero en este proceso emergieron algunos que se vendieron muy bien como mercadotecnia. Pero es que, digamos, ese es un fenómeno, si quieres. El otro, que yo creo que es uno de los que impactó más, es toda la información en redes sociales. Que no nos pasa nada más a nosotros. Ustedes son, sufren los fake news, ¿no? Sí, Son sí, víctimas sí, de los claro. fake news. Nosotros somos víctimas de los fake polls, Sí. ¿no? Entonces, las encuestas falsas circularon. Me da mucha risa el domingo porque veías cada medición. Y unos nombres rarísimos, que uno dice, ¿quiénes son? Que ni sitio de internet tenían, ¿no? Claro. Las Exacto. encuestadoras. No, bueno, ni dirección ni personalidad, No, ¿no? nada. Entonces, ayer hacíamos una lista precisamente en CEDE, en esta otra organización que es la alternativa de AMAI, que está más dedicada a opinión pública, y estábamos haciendo la lista de quiénes eran. Entonces, alguien de comunicación me dijo por ahí, no, pero es que estos datos a alguien le debe estar saliendo muy caro. Le digo, mira, honestamente no creo que una hoja de PowerPoint te salga muy cara. O sea, son datos inventados, ¿no? Alguien en un escritorio se pone a hacer, o sea, ni siquiera son... Te sorprenderías, yo oí cifras de lo que cobraba algún periódico por publicarte una encuesta de estas, y no era nada barato, ¿eh? No, O sea, no. Supe de directores de periódicos que andaban ofreciendo. Pero como dice Heidi, ese es un tema del medio, del de diario. falta de ética también, claro. Sí, de los, y no los validar medios. a quien publica, sí. Exactamente. Pero el nuevo fenómeno para mí fue el tema de redes, la validación de información por parte de redes, ¿no? Y bueno, pues algunas preguntas legítimas de amigos, de oye, ¿y esto sí es, no es, quién es? ¿No? Y pasó el mismo día de elección. Hubo un mensaje del vocero de la presidencia diciendo, oigan, esto no está circulando información, pero son redes, que ahí hay una limitante lamentablemente para la autoridad. El INE no tiene ninguna incidencia, ningún impacto sobre lo que pasa en redes. Es un primer fenómeno donde la gente ya no discrimina entre la información en redes y la información de medios. Y luego viene el tema de medios, ¿no? Medios de comunicación, como lo acabas de decir,
difundiendo mediciones de el ejemplo que me parece bastante claro, el de Massive Caller, una cosa, digo, no la puedo llamar de otra manera, Sí. que no podría existir en Estados Unidos, por ejemplo, porque está muy regulado que tú no puedes hacer encuestas por robot, porque es un engaño. Claro. Pues esa empresa, digo, no sé cómo llamarle, porque investigadores no son, pues tendría demandas civiles y penales en algún otro país. Y ese es parte del problema que tenemos nosotros, tanto legal como gremio, ¿no? A eso iba, Heidi. Hay que avanzar hacia algún tipo de certificación, por lo menos pública, en donde la gente sepa esta encuestadora sí está certificada por tal organización. Mira, yo creo que sí, pero principalmente creo que los candidatos deben de ser mucho más responsables. Yo vi miles de candidatos usando la de Massive Caller. A eso me refiero. En una entrevista, a las En 3 días, desplegados. en desplegados. Los desplegados que sacaba Miquel en los periódicos, en donde sacaba cual Pop Research, ¿no? Que ya También, estaba a que fue punto de otra las alcanzar a Claudia Sheinbaum, y hay que ver cómo terminó. que ya estaba a punto de alcanzarla. Habrían espacios de noticias en todos los medios para ese tipo de medios. Y a ver, es muy fácil. Si eres miembro AMAI y si eres miembro SEDE, tienes un mínimo de calidad y tienes por lo menos esa confianza de que va a ser un trabajo de investigación. No va a ser un trabajo de publicidad y de propaganda como fue este tipo de encuestadoras, ¿no? Claro, De supuestas Sí. encuestadoras. Quisiera pregunta. preguntarles, ¿Andrés Manuel siempre fue el candidato puntero? ¿Siempre estuvo arriba en las encuestas? Depende cuándo empezaras a medir, te diría que en general sí. Nuestra serie, como es mensual, entonces creo que tenemos el primer registro, nos valió algunas citas en prensa extranjera, y un poco por la prensa extranjera nos dimos cuenta que habíamos sido los primeros en medirlo. Sí. Un número de marzo del año pasado, del 17, de The Economist, que tiene un título, en fin, un poco dramático de... así como el Houston We Have a Problem, era Mexico City We Have a Problem, ¿no? Sí. Porque hablaba de un perfil de López Obrador, como y para nosotros la historia empieza, y que es la ventaja de tener series mensuales, enero del 17. Índice del consumidor más bajo, problemas con el tipo de cambio, el llamado gasolinazo. Es el punto de quiebre. Yo creo que con mucho ha sido el momento más depresivo, deprimente de esta administración. Y en ese momento... Y hay otro colega que lo midió, pero digamos, ellos no miden mensual, midió por casualidad ese mes, pero de diciembre del 16 a enero del 17 se disparó de 21 puntos a 33. Le pensamos para publicarla, porque, o sea, la revisamos y digo, a ver, no, esto no pasa ni todos los días, ni normalmente, pero cuando pasó en febrero, cuando pasó en marzo, dicen, a ver, esto está pasando. O sea, ¿Ese es el momento o hay algún otro en donde López Obrador pasa del tema de puntero a volverse ya un fenómeno político también registrado por las encuestas? Porque yo recuerdo mucho este debate de no, va a llegar a un 40 y tantos y se va a caer, lo decían muchos, ¿no? Y va a empezar a bajar por razones hasta las leyes de la física invocaban, ¿no? Mira, nunca cayó. Yo tengo mediciones desde enero, también mensuales. Publicamos solamente 2. Nunca cayó, y cuando caía Naya, por ejemplo, que ese sí fue cayendo mucho más, subía Andrés. Todo lo que caía Naya subía Andrés. Todo lo que caía Mid cayó un 2% aproximadamente de lo que inicialmente lo medimos. Todo lo capitalizaba Andrés. No solo no caía, sino que se consolidaba. Sí. En esta elección, Morena hizo la tarea, hizo lo que tenía que hacer. Andrés Manuel no se enojó. Sacó a votar al voto duro, fue por indecisos, fue por voto cambiante, y se aseguró, por jóvenes, y se aseguró que fuera voto lineal. Digo, lo estamos viendo, ve el Congreso, Sí, claro. ve las gubernaturas. A pesar de que hubo campañas en contra, ¿no? Estos llamados al voto A pesar de dividido. que hubo campañas en contra, se aseguró de todo. Y aparte ya tenían la estrategia postelectoral también, ¿no? En los tribunales, por cualquier cosa que pasara. Claro. ¿Tu conclusión, Paco? Pues que yo creo que tenemos que entrar a debates, ¿no? de esta naturaleza, y agradecemos siempre al espacio, no a los medios en general, a los medios serios, porque también hay medios serios para esto, hay que decirlo. Claro, claro. Y que nos den la posibilidad, se agradece mucho. El hecho de que estemos sentados aquí, que nuestros números sean números que coinciden bastante con el resultado final, yo creo que nos permite abrir una serie de discusiones sobre, ¿no?, todos estos fenómenos, mitos de los que se hablaron, descalificaciones, y pues una reflexión sobre no solamente medios. Yo creo, a mí me preocupan mucho los actores, ¿no? Porque
es como si no pasara nada, ya pasó la elección, ya fue, yo pude citar lo que sea, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Entonces Claro. yo digo, no, espérame, pues, si eres clase política o eres medio, ¿de dónde sacaste tu información? ¿Cómo lo hiciste para validarla? ¿De veras no sabías la calidad de la información que citabas? ¿No sabías o Lo hiciste deliberadamente, ¿no? Exacto. Para mí yo creo que son algunas cosas que hay que reflexionar. Claro, ¿no? son lecciones que nos deja este proceso. Heidi, tu conclusión. Y coincido con Paco, creo que se tiene que abrir un debate dentro de las encuestadoras, dentro de la MAE, dentro del CEDE, para ver qué hacemos como gremio para, obviamente, acorparnos todos, tener obviamente la difusión con ustedes, pero yo creo que también me gustaría ver una mesa de debate con todas estas encuestadoras que estaban diciendo disparates durante toda la elección. Sería buenísimo. Para empezar, Sería buenísimo tener eso. Es un Pero tema, a ver si existen, a ver si los encontramos. A ver si los encuentran, estuvieron muy- y una definición de gremio, o sea, Claro. Una definición de gremio, claro. de quién es investigador. Punto. Claro, gracias a los dos por estar aquí. Heidi Gracias, Osuna, Salvador. Gracias. Francisco Abundis, Parametría, gracias y contrario. felicidades por el resultado y el trabajo que hicieron en esta